Y no le iba a estar mandando yo material, pues si la clase es de él. Obvio. Ah, esa mañanita. Chuta. Espérate, aquí están los cabros. Ah, bueno, entonces no te alcancé a contar. No, pero sí, tiro, sí. Buenos días, chiquillos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, chiquillos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, todo bien. Ya. So good. So good. Ya vamos ahora a compartir, vamos a comenzar el tiro de la clase. Lo que vamos a ver hoy en día, el tema es de las inundaciones. Oh, se fue de nuevo por fuera. Las inundaciones. Acá está. Continuando con el tema que vimos la semana pasada, que es el tema de cómo funcionan, cómo se provocan las inundaciones, qué es lo que ocurre con este tema. Nosotros tenemos que ver qué es una inundación, las inundaciones, y tenemos que ver la diferencia entre las provocadas
las naturales, y obviamente porque hay una gran diferencia entre inundación provocada y una inundación natural, y cómo el ser humano hoy en día, debido a este calentamiento global, debido al avance del ser humano en zonas que antiguamente eran solamente naturales y nadie llegaba a vivir ahí, la gente ha canalizado, ha cambiado el curso de los ríos, del mar, ha tratado de quitarle territorio al mar, pero la naturaleza siempre, en pocas palabras, como dicen por ahí, se venga y hace recordar que nosotros somos simplemente unos arrendatarios en este planeta, como se le puede decir. Por eso aquí dice que es una inundación. Una inundación es una invasión por el agua en zonas o áreas normalmente que estaban secas, y eso sucede mucho en el norte. En el norte la gente construye, y nunca se ve un poco más allá o se piensa lo que era en el pasado, que pudieron haber canalizado un río, pudo haber habido agua, y el agua siempre se sabe que tiene memoria, siempre va a pasar por donde mismo, aunque yo la canalice, le haga un canal, un río, lo que sea, siempre se va a desbordar y va a pasar por donde siempre tuvo su camino natural. Por lo mismo, la inundación es una catástrofe natural incontrolable que es muy difícil que el ser humano la pueda controlar o, en pocas palabras, prevenir. ¿Cuáles son los tipos de inundaciones que encontramos? Las pluviales o fluviales, provocadas por las precipitaciones que se producen por la humedad que transporta el viento. O sea, en pocas palabras, tenemos lo que es inundaciones por lluvia y las otras son por deshielo. No sé si más o menos ustedes se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan la diferencia entre pluviales y fluviales? ¿Se acuerdan que también estuvimos viendo un poquito lo que es la PCU? Recuerden que las fluviales son por ríos y las pluviales son por lluvia. Recuerden que las crecidas de los ríos normalmente vienen por o sea, una se alimenta de la otra. Los deshielos, la lluvia alimentan los caudales de los ríos que van creciendo. El viento, la temperatura ambiente afecta mucho, principalmente lo que son las marejadas. ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? Exceso de precipitaciones. Lo que estamos pidiendo hoy en día aquí en Chile es que ojalá llueva, porque estamos en un año casi con sequía. Más o menos tenemos la misma sequía de hace 10 años atrás, en la cual en Chile no ha llovido absolutamente nada. Toda la gente dice, pero si llueve. Normalmente en Chile llovían de 60 milímetros, o sea, desde 60 milímetros a 1000 milímetros, 5000 milímetros, que significa que son 5 centímetros de agua. Uno dirá 5 centímetros de agua, pero eso a nivel anual es suficiente para que Chile pueda guardar agua, o las zonas agrícolas puedan guardar el agua suficiente para después llegar el verano y continuar con lo que es la cosecha. Pero no ha llovido absolutamente nada. Han llovido 3, 4, 5 milímetros, que es absolutamente nada. En años anteriores, muchos años, cuando vivían sus abuelos, llovían hasta casi 10 centímetros de agua. Y todo esto debido, lamentablemente, a lo que es el calentamiento global, al cambio de clima, a la contaminación que nosotros mismos hacemos en este planeta. Bueno, aquí como tenemos acceso a precipitaciones, obviamente tenemos distintos tipos de forma de llamar a estas precipitaciones, que obviamente que provocan mayor cantidad de inundaciones, que en algunos ejemplos son la gota fría, que se le llama en el Mediterráneo, el monzón y los tifones en Asia, los huracanes en el Caribe, maremoto y tsunami en el Pacífico. Obviamente estas son inundaciones de distintas características, porque las primeras que tenemos, la gota fría, el monzón, vienen directamente a través de la lluvia. Obviamente después tenemos los tifones y los huracanes, que ustedes saben que estos se conforman a través de masa fría y aire caliente que chocan entre ellas. Los tifones y los huracanes es el problema que se junta
el aire frío con el aire caliente y al chocar entre ellos dos no se mezclan. Es como lo positivo y lo negativo no se pueden mezclar y empiezan a producir este torbellino, estos huracanes o estos tifones. Y obviamente arrastran agua. Principalmente, como empieza a bajar las nubes, empiezan a bajar agua, y ahí empiezan esta inundación a través del viento. ¿Por qué en Chile no suceden tifones, no tenemos huracanes? Porque nosotros tenemos cordillera. Está la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entonces, cuando el tifón se acerca, el tifón se viene acercando, la cordillera lo debilita y lo desintegra por completo. Imagínense, tuviéramos más encima tifones, huracanes y terremotos. Ahí sí que la hacemos de oro. Pero sí tenemos aquí los maremotos y los tsunamis, que son inundaciones provocadas a través de un movimiento sísmico. ¿Cuáles son estos movimientos sísmicos? Recuerden ustedes que Chile está sobre el cordón de fuego directamente, nosotros estamos bajo la placa de subducción y abducción, en donde en estos terremotos sucede que las placas se chocan o se mueven de una manera demasiado brusca, produciendo un efecto de vibración en la cual hacen que el agua se recoja y posteriormente vuelva con demasiada fuerza, y ahí está el tema de que nosotros hemos ocupado zonas que no están permitido vivir porque están dentro del margen costero, o se consideran que alguna vez hubo agua en ese territorio, y así sucede cuando aparecen estos tsunamis y el agua entra y arrasa totalmente todo sin previo aviso. Normalmente aquí tenemos un mapa de lo que es, también vemos América Latina, Europa, África y Asia, donde se dan principalmente estos fenómenos que yo les nombré. La gota fría, que se le llama aquí, es en el Mediterráneo, principalmente en el mar Mediterráneo, lo que es Italia, Grecia, los Países Bajos, donde esta lluvia es una lluvia intermitente, que no puede pasar una semana lloviendo sin parar, lo que provoca las inundaciones. Tenemos los monzones recuerden que son lluvias de verano, por eso estos países asiáticos son tan tropicales. Tenemos los huracanes, principalmente en la parte aquí de Florida, Cuba, en Estados Unidos. Y obviamente todos los tsunamis, lo que está dentro de lo que es las caras del Océano Pacífico por fuera. Obviamente dentro de lo que es el Océano Atlántico también se puede dar un tsunami, pero principalmente es acá en el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el cordón de fuego atraviesa toda la cordillera de los Andes. Por eso es una cordillera, por eso se levantó, porque es una falla. Por eso aquí nosotros estamos sobre la falla, sobre principalmente somos países sísmicos. Profe, de no Dígame. existir la falla, ¿no tendríamos cordillera? No. Miren, ¿Sería todo plano? ¿cómo es acá Estados Unidos por el lado del Atlántico y cómo es Europa? Es planicie. Fíjense en África. Obviamente hay cordilleras, hay cerros, pero son planos. Dense cuenta que aquí, solamente en este pedacito de aquí, que es Italia, que aquí está Suiza, al medio encontramos los Alpes suizos, que es la zona más montañosa que tiene Europa, y de ahí para allá es todo planicie. ¿Por qué creen que ustedes es tan fácil viajar en Europa, tomar un bus, tomar una micro, un tren, y usted está en Francia, pasa a Alemania, después se va a Italia, llega a Suiza, Holanda está un poco más lejos, pero está todo cerca? O en Estados Unidos acá. Obviamente todo el lado de acá, de lo que es Alaska, posteriormente lo que es Alaska, que está aquí en el Pacífico, lo que son las partes más montañosas o más sureñas que le llaman ellos, donde están todas estas montañas, y para acá es solamente planicie. O acá en China, Mongolia es una estepa, es plano. ¿Por qué creen que no hay vegetación? Cuando muestran estos países como Mongolia, China, obviamente hay partes montañosas, pero son mínimas. O de repente muestran lo que son las planicies de Mongolia, ustedes se dan cuenta que no hay vegetación, no hay nada, porque obviamente otro método de erosión natural es el viento. Y como no hay nada que detenga el viento, avanza. Acá nosotros tenemos cordillera. Obviamente la cordillera siempre sirve como biombo para detener todo esto avance, tanto del viento, de los huracanes, de la lluvia. Bueno, y en un comienzo también era una frontera bacteriológica que evitaba que pasara cualquier tipo de virus, a no ser que la transportemos nosotros mismos los humanos.
Si Chile, para el famoso show que empezó con el COVID, el coronavirus, hubiera cerrado las fronteras de una, no hubiera llegado nada acá a Chile. Pero cerrar, o sea, nadie entra, nadie sale. Acá tenemos la fusión de la nieve. Obviamente, en invierno, que se espera que llueva, y a mayor altura, se transforma en agua nieve o en agua congelada, lo que produce la acumulación de nieve. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Que para el verano, toda esta nieve que se asentó a gran altura provoca la crecida de los ríos. O muchas veces la gente piensa que solo va a suceder en verano, pero en el invierno también, porque cuando llueve tanto, obviamente el agua, o más bien dicho, esta agua nieve, no siempre se va a poder asentar y va a empezar a caer al río, y al caer al río se transforma más que en agua, se transforma en sedimento. Se transforma en sedimento, y ahí es donde vienen los famosos alud, donde trae pura tierra, barro y escombro. También tenemos que tener claro que, perdón, están los desastres naturales, pero el ser humano también tiene actividades humanas donde provoca inundaciones, donde canaliza los ríos de otra forma. Provoca estas canalizaciones. Aquí mismo dice, excesiva impermeabilización por el asfalto, erosión por tala indiscriminada de árboles. Recuerden que lo que produce toda esta luz, todas estas cosas cuando vienen estas masas de agua con barro, es porque no hay árboles o hubo una erosión que permite que la tierra esté suelta. En los errores de canalización, lo mismo le digo, la gente está tan confiada, siempre está soberbia de la impermeabilización por asfalto, que cree que si canalizan un río o lo ponen de manera subterránea a través de tubería, el agua siempre va por ahí. No, la naturaleza siempre va a seguir su propio curso. Por eso digo que la última parte, ocupación de cauces por construcción, la eliminación de ríos donde se sacan estos brazos de ríos, se mandan por otros lados. Hoy en día, obviamente, acá en Chile no ha sucedido, pero en otros países sí, como le puse aquí en el ejemplo de 1982, donde en Tous, Valencia, en España, una represa se quebró, se rompió. Acá en Chile hasta el momento tenemos muchas represas en las cuales siempre se tiene el temor de que llegue un terremoto demasiado fuerte y pueda quebrar o romper una represa. Que menos mal que gracias a Dios o al que quiera creer en algo, eso no ha sucedido. El otro punto son el nivel de la subida del mar. Vimos aquí la subida del nivel del mar. Obviamente, todo esto está sucediendo a través de los mismos deshielos que ocurren en este calentamiento global. Los polos se están derritiendo. Han considerado que desde la fecha más o menos que se puso un hincapié en prever el tema del calentamiento global, ha subido el nivel del mar casi 1 metro, y es mucho, o sea, estamos perdiendo cada día más territorio. ¿Por qué? Porque se están deshielando los cascos polares. Y uno de los grandes temores es que se deshielen por completo, y si se prevé que si se deshielan por completo, la mitad de Chile desaparece, quedamos debajo del agua. Porque el nivel de mar podría subir hasta 3 metros. Desaparecería toda la costa nacional, por completo. Lo que se llama el litoral desaparece. Lo mismo que le mostré el otro día la imagen de lo que es Cartagena, la Playa Grande, ya hasta desapareció la Playa Grande. En La Serena, lo que es Coquimbo, con La Serena en la herradura, desapareció la mitad de la playa debido al último terremoto que hubo y el ingreso del mar a través de un tsunami. El mar no se recogió lo suficiente y se comió la mitad de la playa. Por eso digo, la naturaleza siempre se empieza a cobrar su parte. ¿Cuáles son los efectos de las inundaciones? Como yo le decía, es toda luz. Arrastre de sólido, intensa erosión, proliferación de microorganismos, enfermedades, viviendas dañadas, interrupción de comunicaciones, pérdida de vidas, cosecha, alimentos, la contaminación del agua potable. Recuerden que el año pasado, cuando hubo lluvia que duró como 2 días, 3 días, agua andina
se vio sobrepasada en el tema de que todas sus plantas de procesamiento de agua fueron contaminadas con sedimento y el agua potable que uno está acostumbrado a abrir la llave salió toda sucia. Bueno, aquí tenemos unos casos, pero quiero que vayamos viendo una cosita que tengo acá. Quería decirte que sí es la... Antes de ver eso, vamos a ver una cosita. Se producen luego de fuertes precipitaciones. Vamos a ver acá esto. Las ¿Me inundaciones escuchas? se producen luego de fuertes... ¿Se escucha bien el video, chiquillo? ¿No hay problema? Dígame si se escucha bien. A ver, póngale play para escuchar. ¿Ahí? precipitaciones o por el derretimiento de una intensa nevada. Sí, se escucha bien. Ya, listo, vamos a dar el video. Las inundaciones se producen luego de fuertes precipitaciones o por el derretimiento de una intensa nevada. Se pueden distinguir tres tipos. El primer tipo se produce por un desborde. Luego de fuertes precipitaciones, un río puede salir de su cauce, inundando valles enteros alejados de la zona de lluvias. Los tributarios pueden aumentar el caudal de agua, empeorando las inundaciones río abajo. El segundo tipo de inundaciones resulta de la acumulación de agua en las cuencas. Bajo condiciones climáticas normales, la mayor parte del agua de lluvia es absorbida por el suelo y confluye con la napa freática. Pero cuando el suelo está saturado, el agua se acumula en las zonas más bajas. El tercer tipo de inundación se debe a la creciente urbanización de las zonas inundables. El agua sube mediante los desagües en las zonas más bajas. La construcción de edificios y superficies impermeables como el concreto empeoran este fenómeno. Menos agua puede ser absorbida por el suelo, sobrecargando las alcantarillas. Ya, pero es una explicación bastante cortita de cómo son las inundaciones, pero mira que vamos a mostrar cuáles son los desastres naturales que ocurren en Chile, porque nosotros vivimos en un territorio que obviamente es, ¿cómo se le puede decir? Vivimos en un territorio que, para empezar, es sísmico, ya a la vez también, cuando el clima, entre comillas, mejora un poco, empieza a llover, tampoco somos capaces de prevenir que nos puedan ocurrir estas cosas. Desde la mañana hasta hoy día hemos llamado. No hay ninguna posibilidad de apoyar a nadie y no se ve ni siquiera un vehículo aquí en la carretera. Entonces, en este minuto yo estoy lleno de fango. Se dan cuenta que, en pocas palabras, igual es una pequeña crítica a lo que se hace, lo que es el gobierno, dentro de lo que sucede con las inundaciones. Siempre, todos los años decimos, hay que limpiar las canaletas, van a limpiar las calles, van a limpiar los desagües, pero resulta que llueve y nos ahogamos al tiro. Catástrofe en el norte. Das 24 horas.
Central. Dramáticas escenas, el agua recia, las lluvias no cesan. Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. El gobierno decretó estado de excepción en la región de Atacama y en la ciudad de Antofagasta. En la zona norte, las intensas lluvias y los posteriores desbordes de ríos han dejado más de 600 damnificados y hace pocos instantes la presidenta Bachelet señaló que se encuentran desaparecidas al menos 6 personas. La tercera, la cuarta región también han sufrido con este fenómeno climático. Tenemos desplegado, como va a poder apreciar en la pantalla, equipos en cada uno de los lugares afectados. Y vamos... Dense en cuenta, Antofagasta, Copiapó, Vicuña. Normalmente lo que es Antofagasta... Normalmente lo que Antofagasta siempre ha sido famoso por el desierto florido. Es Atacama, que digan, disculpe. Donde llega esta pequeña lluvia que es de Bolivia, que se le llama el invierno boliviano, que obviamente lo mismo que les digo, pasa a través de la cordillera de los Andes, pesca un poquito la cordillera de la costa y decae su intensidad y llueve. Llueve lo suficiente para que en el desierto crezcan todas estas plantas y nuevamente vuelven a dejar sus semillas hasta el próximo año y crecen. Pero cuando llegan estas lluvias, en sectores que jamás ha llovido o no se consideran zonas fluviales, llegan estas lluvias excesivas, quedan estas catástrofes porque nadie está preparado para eso. Vamos a comenzar de inmediato con Jocelyn Carvajal, que se encuentra en Copiapó. Jocelyn, aprovecho de preguntarte porque supimos que en horas de la madrugada el río se desborda. En estos momentos lo que preocupa es justamente su crecida. Tú estás emplazada ahí mismo. ¿Qué has podido apreciar? ¿Cómo están? Buenas noches. Claro, no es la mejor noche para los... recibiendo de parte de la Intendencia Regional, 10 personas estarían desaparecidas en la comuna de Diego de Almagro, así como también alrededor de unas 300 personas en este mismo sector entre Diego de Almagro y el sector del Salado debieron ser rescatadas por una empresa privada, una empresa minera que llegó hasta el lugar donde pudieron arrancar estas familias para poder ser trasladadas desde estos lugares poco seguros hasta dependencias de la minera Manto Verde. Muy bien, muchísimas gracias, Jocelyn. Vamos a volver contigo en cualquier momento. De hecho, pasaron de la sequía extrema a la inundación en solo cuestión de horas. Y esta tarde, Copiapó, como bien señalaba mi colega, es ahora zona de catástrofe, además de tener alerta sanitaria. El río de la ciudad se desbocó, dividiendo Copiapó en dos, afectando los servicios básicos, al hospital y también un número aún indeterminado. Se ven las barandas. Como que dividió a la ciudad en dos. Imagínense, toda esta agua atravesó por la avenida principal de Copiapó. Por lo tanto, decretar estado de excepción constitucional de catástrofe. Hace unos días, Copiapó se enfrentaba a los dolorosos efectos de la sequía y hasta este lunes sus habitantes veían su río completamente seco. Por eso, el aumento de su caudal no dejó indiferentes. Así, entre los curiosos que se acercaron a mirar la escena, uno perdió el equilibrio. Si el gobierno mucho de gran segundos por salvar al hombre, este aún estaría extraviado. El llamado de las autoridades es evacuar. Especialmente a las comunas de Diego Almagro, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla, que autoevacúen a zonas seguras. Y eso mientras llegan los 16 helicópteros que viajan hacia la zona desde diferentes puntos del país, pues las evacuaciones pueden realizarse solo vía aérea, pese a que bomberos, carabineros, militares y voluntarios ya trabajan intensamente en la zona.
tenemos habilitados 6 albergues con personal ya dispuesto para atender a las personas que lleguen. Manuel Rodríguez. Estas inundaciones que estamos viendo nosotros acá son tanto provocadas como naturales. ¿Por qué provocadas? Porque nosotros, como seres humanos, nos ubicamos en sectores en donde obviamente se pretende o se preveía que no pasaba el agua. Y dentro de la soberbia del ser humano, como mismo dice ahí, el río se desbordó, pero ese río jamás pasó por ese cauce fue obviamente desviado por nosotros, el ser humano, y estas lluvias que lograron pasar, porque normalmente el invierno boliviano lograron pasar hacia Chile con mayor fuerza, provocando estos desastres. Dense cuenta que en medio de la ciudad es como que por la Alameda o por la Avenida Panamericana se transformara en un río y en un caudal que ustedes se dieron cuenta se lleva todo. Eso es tanto una parte de la naturaleza, que yo vuelvo a decir siempre lo mismo, se cobra su parto, se cobra su venganza por lo mal que la tratamos, y la culpa de nosotros mismos que nos vamos a meter o no nos damos cuenta dónde estamos construyendo. Disculpen. Porque se piensa que aquí, como era seco, como no pasaba agua, que nunca más va a llover, nunca más va a pasar nada, y resulta que sucede lo contrario. Ahora nos correspondería ver, antes que no se acabe el tiempo, vamos a ver... ¿Qué nos queda ver ahora? Las inundaciones. Era... Aquí el tiro, nos quedamos la actividad, chiquillos. ¿Dónde está? Aquí está. La que nos corresponde ahora es la diferencia entre una inundación natural y inundación provocada. Por lo mismo yo les estaba explicando recién lo que ocurrió en Atacama. Son las dos cosas a la vez, porque una inundación natural, porque obviamente llegaron estas lluvias del invierno boliviano, llegaron estas lluvias inesperadas de larga duración en un sector que no llovía hace mucho tiempo, o más bien dicho, nunca llueve, que provoca estas inundaciones naturales, y también provocada porque el ser humano, como les vuelvo a decir, construyen sectores que se sabe que canalizaban ríos antes, se sabe que corría agua por ahí, y la confianza o la sobreconfianza de pensar que ya todas las cosas que construyó para prevenir que el agua se desborde iban a funcionar sin problema, y resulta que no siempre es así. Así que ahora estamos en ciencia, no, esta educación ciudadana, nada que ver. Déjenme buscar el libro de Ciencias para Ciudadanía para ver la actividad al tiro. Dejen buscar el libro de Ciencias para la Ciudadanía y partimos al tiro. Por aquí lo tengo fondeado, siempre se me pierde. No, esta es educación ciudadana, denme un segundito, al tiro cae el libro. Denme un segundo, chicos. Se me perdió el libro de Ciencias para la Ciudadanía, no puede ser. Aquí está.
Y acá voy a sacar el libro al tiro. Mientras lo encuentro, vamos a ver una cosita acá. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cajón del Maipo? Miras uno de nuestros videos. Te puedes suscribir a este canal dándole clic al botón de suscribirse. Esta fue la última inundación que ocurrió en el cajón del Maipo. ¿Y cuál es la culpa que se le echa a esta gran inundación del cajón del Maipo? Al tema de que todos saben que existe Alto Maipo, que es una empresa minera que está trabajando en el cajón del Maipo. Y toda la gente dice que esto ocurrió debido a que... Debido a que se dice que la tierra está suelta, que han dejado el cajón del Maipo igual que un queso. Entonces a la primera lluvia esto se inundó o se quebró entero. Y acá tenemos la página del libro, tenemos el libro que corresponde a la página 104, 105, si no me equivoco, que era 104, 105. Era la 104, 105, más abajo, acá está. 104. Dice, ¿cómo mitigar el daño causado por las inundaciones en mi localidad? Y acá es una sola pregunta, la voy a hacer muy cortita para que puedan terminarla. ¿Qué se entiende por inundación fluvial? ¿Qué se entiende por inundación fluvial? Ustedes mismos, todos esos parques que están construidos más abajo en la avenida La Feria, recuerden que hay dos parques que están ahí por avenida La Feria, por Salesiano, o no sé si ustedes se han dado cuenta, alguno de este parque que está en Carlos Valdovinos con Gran Avenida, que tiene como estas piscinas, como tiene estas hoyos que están adentro con piedra, esas son piscinas decantadora. También la que está en Pedro Aguirre Cerda, los dos parques también son decantadores, porque la cantidad de lluvia siempre se espera. Gran Avenida, Panamericana, Avenida La Feria son sectores que se inundan demasiado y se crearon estas piscinas decantadoras de forma natural, que si lloviera tanto, todo el agua se pudiera canalizar hacia allá. Entonces aquí la pregunta es bien sencilla y es una sola antes que se nos corte el tiempo. ¿Qué se entiende por inundación fluvial? Es una sola pregunta, recuerden que tienen que colocarle su nombre, en la página de la actividad, la respuesta, y el curso y colocar ciencias para la ciudadanía para que se entienda de qué actividad es y en general para toda la actividad que ustedes hacen siempre coloquen el nombre, el ramo que corresponde y la actividad para que ese profesor les sea más fácil leerla. Ya chiquillos, nos estamos viendo en un ratito más, cuídense y vayan a tomar desayuno y algunos despierten y nos vemos después. Chao, chao. Nos vemos.